Bueno, dentro de lo que corresponde al aprendizaje de práctica, es muy importante recordar aspectos que pocas veces utilizamos, como ser el análisis del fondo de ojo. Para ver fondo de ojo, nosotros necesitamos el oftalmoscopio y que lo pones a 0 dioptrías, a cero. Ahí tiene un número, ¿no? Cero, dice. Entonces ahí primero se gradúa a 0 dioptrías. Se pone al paciente en una habitación oscura que nos permita hacer apuntar una luz directamente a la pupila. Entonces, primero se apunta a la pupila y después se va acercando paulatinamente hasta que ves un amarillo rojizo pálido en el fondo. Y ahí estamos en la retina. Lo importante recordar en la oftalmoscopía es que no ves toda la retina. Cuando vos ves a través de la pupila, solamente ves un campo de este tamaño. Entonces, no toda la retina. Utilizas los vasos para irte a donde desemboca el nervio óptico, a la papila. Entonces ahí lo que haces es examinar el borde, todo el borde, con calma, viendo alteraciones. Una vez que examinas toda la papila, recién sales a los lados, siguiendo los mismos vasos. Es decir, ahí ves unos vasos y entonces sigues en dirección a los vasos. Hacia arriba, Sí, señor. entonces ves ahí. Hacia abajo. Doctor, ¿estos son vasos o nervios? Los vasos son vasos, son vasos, color mira, son vasos. Entonces abajo, arriba. Ahí. Aquí otros vasos. Y ahí mismo vas viendo las características de la retina. Que sea un amarillo rojizo pálido. Y aquí finalmente ves la mácula. La mácula. Entonces es muy importante durante el examen físico de cabeza y cuello que hagas un buen examen de fondo de ojo. Entonces, tienes que aprender a hacer un buen examen de fondo de ojo. Pero lamentablemente en relación al examen de fondo de ojos se hace con la práctica. ¿Qué, qué quiero decir con eso? Debemos ver qué cosas más podemos ver en fondo de ojo. No siempre nos permiten eso, no siempre nos enseñan. Voy a compartir una pantalla y escuchar. Llamados oftalmoscopios. En la retina destacan los vasos sanguíneos, el disco óptico o papila y la mácula. Entonces son esas tres estructuras: papila, mácula y los vasos. Y al fondo es lo que es la retina. El disco óptico es el lugar donde se reúnen los axones de las células ganglionares para formar el nervio óptico y llevar información al cerebro. No contiene fotorreceptores, ni conos ni bastones y se llama mancha ciega porque no percibe la luz. En la vida normal no apreciamos la mancha ciega porque el cerebro la compensa con información apropiada del área circundante del propio ojo y del ojo contralateral. Disco óptico o papila. El disco óptico, papila o mancha ciega es el rasgo más característico del fondo de ojo. Es de color blanco amarillento y algo rosado. Los márgenes del disco óptico están bien definidos y en su interior se observa una zona más pálida denominada copa óptica. Es redondeado y algo ovalado en sentido vertical. En este ojo en concreto, el diámetro vertical es algo mayor, 2,123 milímetros, que el horizontal, que solo mide 1,937 milímetros. Las medidas anteriores han sido obtenidas con un retinógrafo, es decir, una cámara para fotografiar la retina. El disco óptico se usa como unidad de medida en la retina.
Para longitudes se emplea el diámetro de disco, DD, y para superficies el área de disco, AD. Por convenio se acepta que el diámetro de disco es de unas 1500 micras, 1,5 milímetros, pero en realidad es algo mayor, de 1,8 a 2 milímetros de promedio. Al considerar el ojo respecto al resto de la cabeza, llamamos nasales a las estructuras cercanas a la línea media. Entonces es importante recordar esta imagen. Cuando nosotros vemos en el oftalmoscopio, creemos que el nervio óptico va a estar acá en el medio, pero más bien el nervio óptico, la papila, está hacia el medio, hacia la zona nasal. La mácula está en el medio. Entonces, no se olviden de esta imagen. Cuando entran la papila, busquen en la parte nasal que va a estar ahí, la papila duodenal. Donde se encuentra la nariz y temporales a las partes externas. El disco óptico divide a la retina en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores, 2 temporales y 2 nasales de la siguiente manera: temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. Esta imagen es muy ilustrativa para hacernos recordar la situación nasal del disco óptico. La mácula está en el centro, pero temporal al disco óptico. Los vasos sanguíneos llegan al ojo a través del nervio óptico y entran por la papila. Se distribuyen formando 4 arcadas principales: temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. En esta imagen se aprecia perfectamente el latido de la vena central de la retina en la cabeza del nervio óptico. La retina es la única parte del cuerpo donde podemos ver directamente los vasos sanguíneos y sacar conclusiones del estado general en algunas enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Entonces es importante en esas patologías. Vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, aquí vemos desprendimiento de retina. Cuando yo en fondo de ojo, en vez de ver ese nacarado que se ve, miren, acá vamos a ver dónde está, ahí. Entonces, en vez de ver esta imagen, si yo veo así, si yo veo esta imagen, estamos hablando de desprendimiento de retina. ¿Ven? Entonces hay un desprendimiento. Es como si una cortina se estaría cayendo. Hay varias imágenes de desprendimiento de retina. ¿Ven? No se parece en nada a esto. Entonces, no es difícil hacer un diagnóstico, es solamente ver y ver. Entonces, este es un desprendimiento de retina. ¿Qué pasa si hay diabetes, hipertensión? Si ustedes observan, cuando hay hipertensión, esta es la imagen más común de hipertensión. ¿Ven cómo la sangre está escapando? Es como si estuviera sangrando dentro de la retina, ¿ven? Esto es hipertensión. Hipertensión. Hay algunos exudados. Aquí vemos, por ejemplo, manchas algodonosas, exudados lipídicos, cruces arteriovenosos alterados. Esas cosas vemos en lo que es hay hipertensión. ¿Ven? No son pues esta imagen que nosotros vemos, sino son imágenes alteradas, imágenes diferentes. Lo mismo en diabetes. Si ustedes ven en diabetes, claramente se ve aquí una retina sana, una retinopatía diabética. Traducida, esta es una retina diabética. Yo lo veo como si lo estuvieran poniendo partículas de azúcar dentro del ojo, de la retina. Entonces, cuando yo veo eso, digo, es una retinopatía diabética. Entonces, tenemos que ver normalmente la retina normal. Aquí vemos la papila, la mácula, la fóvea, los vasos y la retina. Pero cuando nosotros ya vemos estas imágenes, son imágenes de personas con diabetes, retinopatía diabética. Y finalmente el edema de papila.
El edema de papilas se traduce por hipertensión endocraneal. El paciente se puede morir. Aquí ven, ese es un edema de papila. Un edema importante, como si el nervio estaría saliendo, estarían empujándolo por la presión intracraneana que hay. Entonces, hay otros. Miren, aquí hay un edema precoz, un edema crónico, un atrófico, un agudo. Entonces, estas patologías o estas cosas tenemos que reconocer en lo que es en el fondo de ojo. ¿Queda alguna duda en relación a fondo de ojo, chicos? No, ¿Ya sabían ese fondo de ojo? ¿cómo? ¿Ya habían visto así característicamente el No, fondo de ojo? no. No, doutor. Entonces Doutor, tienen que... sabe ese fundo de ojo que hay mostrado ahora en el final, que tiene como se quiere saltar un músculo, ¿no ver? Como si se quiere salir el nervio. No, ¿Cuál? sim, esse que quiere salir lo nervo. Sí. Ele tienes que hacer cirugía. Lo que sucede, no entendí. Lo que sucede para que se quede así. Hipertensión endocraniana. Tú sabes que el cerebro, como cualquier otro órgano, cuando se lastima, se edematiza, se hincha. Pero un músculo, por ejemplo, cuando se hincha, Ya. tiene espacio, pero el cerebro no tiene espacio. Entonces, cuando se hincha, empieza a presionar órganos y el paciente se muere por enclavamiento del tronco cerebral, por hipertensión endocraniana. Digamos, se cae, se golpea la cabeza y el primer signo de edema cerebral es esto. Este paciente tiene que ir al hospital, internarse, dar medicamentos especiales para bajar la presión. Si no baja la presión endocraneana, hay que abrir ese cráneo para que el cerebro se hinche y después baje a su volumen. ¿Entiendes? A este paciente se le da Ya, manitol sim. para eso. Es decir, el edema de cerebro solamente es una inflamación del cerebro, pero como está atrapado dentro de una caja, no hay donde se edematice. Y entonces empieza a apretar a todos los orificios. Primero aprieta este orificio, entonces aquí podemos diagnosticar. Se ha caído de cabeza, vos le ves fondo de ojo, a este paciente no está bien, está mal. Hay un edema de papila. Este se va a morir. Hay que llevarlo urgentemente a valoración tomográfica, se le hace manitol, incluso se le opera de emergencia. ¿Entiendes? Para eso sirve. Ya. Otro examen que es importante también es el examen de otoscopía. La otoscopía nos permite ver lo que es el tímpano y el conducto auditivo externo. No simplemente estoy compartiendo una imagen, se ve, ¿verdad? Entonces, no simplemente es ver de afuera, sino tenemos nosotros que ver hacia adentro. Y para eso nos sirve la otoscopía. Entonces, después de terminar el examen externo, se usa el otoscopio. Se escoge la punta más gruesa que puede entrar a ese conducto auditivo externo. Entonces ahí se mete suavemente viendo el conducto auditivo externo. Ves inflamaciones, masas, alguna cosa que aparezca en el conducto auditivo externo. Y se ingresa para ver esto. Lo bueno es que se ve todo esto en el examen, todo eso. Esto es el tímpano, el cono de luz, el martillo,
la pars flácida, la pars plana, la pars tensa, que nos permite ver características. Entonces, una vez que nosotros hemos visto eso, veremos qué nos dice en el otro video cómo ver el tímpano. Saber realizar e interpretar una otoscopía es una competencia elemental de un médico general. Ella nos permitirá diagnosticar varias patologías comunes. El médico ya se presentó, analizó la situación y explicó el procedimiento. Previo a insertar el otoscopio, se realiza una inspección del pabellón auricular. En función de manejar un lenguaje común entre médicos, recordemos los nombres de las estructuras anatómicas del oído. Tenemos elevaciones cartilaginosas como la hélix, la antihélix, el trago y el antitrago, además de estructuras no cartilaginosas como el lóbulo. Observa la forma, color y presencia de masas y manchas en la piel por delante y atrás de la oreja. Es importante que además te asegures de tener un conducto auditivo despejado para la posterior inspección de la membrana timpánica al insertar el otoscopio. Palpa el pabellón y la región retroauricular en busca de algún nódulo o dolor. Un dolor al palpar el trago es un signo característico de la otitis externa. Para observar y palpar la región retroauricular completa, debes despejar el pelo. Si al palpar la región mastoidea se genera dolor, es probable que exista afectación del oído medio, pero en ocasiones, si se acompaña de tumefacción y eritema local, es compatible con mastoiditis. Para realizar una buena otoscopía, debes elegir un espéculo que permita observar tanto el conducto auditivo externo como la membrana timpánica sin causar molestias en el paciente. Elige entre un espéculo grande, mediano o pequeño según el conducto que presenta el examinado e insértalo en la parte frontal de la cabeza. En los lactantes, el conducto auditivo externo es relativamente corto, por lo que debe tenerse mucho cuidado para prevenir las lesiones de la membrana timpánica. Para introducir el espéculo, se requiere enderezar el canal externo, por lo que en adultos traccionamos la oreja hacia atrás y arriba. En cambio, en niños, la tracción se realiza únicamente hacia atrás. Sostén el otoscopio firmemente como un lápiz, asegurándote de apoyar el dorso de la mano sobre la mejilla del paciente. Así, si mueve la cabeza, el otoscopio se va a mover junto a ella y evitarás accidentes. Inspeccionamos el conducto auditivo en búsqueda de sangrado, eritemas, colesteatomas o incluso hifas. Comenzamos con el tercio exterior del conducto, que corresponde a la porción cartilaginosa. Tiene glándulas de secreción ceruminosa y cilios. Seguimos observando los 2 tercios internos óseos, que al estar revestidos de piel delgada que se continúa con la membrana externa del tímpano, no contiene cilios. La inervación sensitiva de la piel del mismo está dada por pequeños ramos de los nervios craneales trigémino, facial, glosofaringio, vago e incluso ramas sensitivas del plexo cervical como C1 y C2, por lo que la introducción del otoscopio podría molestar al paciente en demasía. En total, el conducto auditivo comprende una distancia de 2 a 3 centímetros en el adulto. Al fondo, en un oído sano, deberíamos observar una membrana timpánica relativamente transparente, que estará separando el oído externo del medio. La dificultad para encontrar esta membrana generalmente depende de la oblicuidad de la misma en relación a su inserción. Las prominencias que se generan en las paredes óseas del conducto auditivo también generan dificultad para observar la membrana timpánica con todas sus características. Es importante destacar que no siempre se debe a una patología. Pongamos atención en la membrana timpánica. Esta se apoya sobre el mango del martillo, quien es un referente importante para dividir la membrana timpánica en pars flácida y pars tensa, que a su vez se divide en 4 cuadrantes.
¿Cómo las identificamos? En la porción superior del mango del martillo existe una prominencia fácilmente distinguible. Esta es la apófisis corta del mango del martillo. Desde esta protuberancia se distinguen dos repliegues, uno posterior y otro anterior, que delimitan la pars flácida de la membrana timpánica. Todo el resto corresponde a la pars tensa, que se rodea de un anillo fibrocartilaginoso de color blanquecino. Este corresponde a la inserción de la membrana en la escotadura de la porción timpánica del hueso temporal. Si trazamos una vertical a lo largo del martillo y luego una perpendicular por el ombligo de la membrana timpánica, tendremos la pars tensa dividida en cuadrantes, antero-superior, antero-inferior, posterior-superior y postero-inferior. Desde el ombligo e irradiado antero-inferiormente se dibuja un cono luminoso, que es importante observar en un tímpano normal. Podemos calzar este esquema en los distintos tímpanos no patológicos. Tengámoslo presente mientras identificamos las estructuras de 3 tímpanos distintos, que para ordenarnos enumeraremos del 1 al 3. Observemos cómo se proyecta el mango del martillo en la membrana 1, 2 y 3. Nuevamente, desde la apófisis corta del martillo, un pliegue posterior y anterior en el tímpano 1, 2 y 3, que como bien dijimos, delimitaban la pars flácida marcada en celeste. El resto de la membrana corresponde a la pars tensa. El anillo fibrocartilaginoso se observa en su totalidad rodeando a la pars tensa en la primera imagen, a diferencia de la segunda y tercera, en la que solo podemos observar la porción superior del anillo. Esto no significa que no exista, sino que puede deberse a prominencias fisiológicas del conducto óseo que bloquean la visión. Recordemos que el mismo es variable de persona a persona. Ahora, separemos la membrana en cuadrantes, con el trazo sobre el mango del martillo y el trazo perpendicular al mismo. Desde el centro hacia antero-inferior, lograremos ver el cono luminoso, que brilla debido al reflejo de la luz del otoscopio. Fijémonos en las estructuras del oído medio que se pueden observar a través de la transparencia de la pars tensa. Comencemos buscando, en la imagen número 1, la desembocadura de la tuba auditiva, como una mancha oscura en la región anterior. Ahora, observemos lo mismo en la segunda y tercera imagen. Algunas veces se ve la cuerda del tímpano atravesando la porción superior, como es el caso de la membrana número 2. Con práctica, se podrá observar la articulación incuboestapedial en el cuadrante póstero superior y el promontorio en el cuadrante póstero inferior. La dificultad para observar a través de la membrana timpánica puede deberse tanto a un proceso patológico como fisiológico. Es común observar placas de meningoesclerosis en oídos que han sufrido varias otitis medias o en pacientes de mayor edad. En la maniobra de Valsalva, en la que el paciente genera un cambio de presión en el oído medio al insuflar, se observa el abombamiento de la membrana timpánica. Este movimiento nos permite tanto evidenciar cuán elástica es una membrana como la integridad de la función de la tuba auditiva. Entonces, esas son las características para ver el tímpano. Tímpano no es una estructura tan difícil de estudiar en sí. Veremos un rato. Un segundito. A ver, ¿qué puede haber? Perforación. Lo más común, perforación timpánica.
Entonces, esto se ve cuando hay perforación timpánica. ¿Ven? Ahí está. Esa es una perforación timpánica. Aquí hay otra perforación timpánica. Aquí hay una grosera perforación timpánica. ¿Ves? Entonces no es nada del otro mundo el diagnosticar una perforación timpánica. ¿Qué se debe hacer en caso de perforación timpánica? Mandarlo al paciente al otorrino. Vos no vas a solucionar el problema. El que tiene que solucionar el problema es el otorrino. ¿Entendido? Vos metes con calma, puede haber sangrado inclusive, metes con calma, ves esto, no escucha, otorrino. Otra otitis media. Entonces, en otra, ven, otitis media. Ven cómo cambia de coloración, ya no es ese blanco transparente nacarado, sino ya que es una más profunda, oscuro. ¿Ven? Miren, completamente ahí adentro no se ve nada, parece otra piel. Otitis media. Esto obviamente tú lo puedes tratar, la otitis media. Esta es una otitis media supurativa, es decir, ya está tan crónica que ya está saliendo pus. Y hay unas perforaciones. Miren la otitis media. Miren otitis media. Otitis media. A diferencia de la otitis externa. La otitis externa, miren, desde afuera ya tiene una inflamación y durante el trayecto también tiene una inflamación. Entonces no hay que confundirse. Obviamente, si nosotros entramos adentro, vamos a ver que hay inflamación dentro del trayecto y aquí parecería inflamado, pero es una otitis externa. ¿De qué nos importa esto? La otitis media normalmente es estreptococo. La otitis externa normalmente es estafilococo para el tratamiento. Entonces uno le dará amoxicilina o acitromicina y al otro por otitis externa le dará ciprofloxacina o alguna otra para estafilococo. ¿Entendido? Entonces esa es la diferencia del tratamiento. ¿Y otra patología más? No, nada más para eso. Entonces, como ven, no es difícil el diagnóstico. ¿Alguna duda, pregunta? No, doctor. No, doctor. Bueno, esperemos que estén aprendiendo alguna cosa, ¿no? Yo Doctor, estoy, doctor. ahora no estoy repasando porque tenemos pruebas toda la semana. No, pero Pero, conmigo, yo digo, con las imágenes, con los videos, claro, espero que claro, estén aprendiendo algo. Lo que me claro. interesa es que aprendan algo nuevo cada día. Bueno, en relación a los trabajos, en esta semana no voy a dar ningún trabajo por sus exámenes. Y a partir de la próxima semana voy a empezar a darles 3 trabajos son en toda la rotación, por si acaso. ¿Listo? Ya. Cuando hay trabajo, nos quedamos. Si Listo, no hay doctor. trabajo, no nos quedamos. Y he llamado lista Edlen y Lisette. La próxima vez les pongo retraso. 10 en punto, 10 en punto, por favor. ¿Ya? Listo, chicos. Hoy día les he puesto presentes normal, no hay problema. La próxima traten de llegar en hora. Listo. Nos Ya, vemos, chao. Lucas. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Hasta Chao. la próxima clase mañana. Gracias, doctor. Hasta luego.